Bienvenidas y bienvenidos a este especial de Panorama con la realización de Diversa Comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Nuestro programa especial Panorama del día de hoy, miradas y opiniones del conflicto en Ucrania, cuando desde diversas partes del mundo tenemos invitados que nos hablarán de cómo ven ellos y nos darán sus opiniones sobre lo que está ocurriendo a más de una semana de empezarse el conflicto ya bélico, en donde los Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea en territorio ucraniano están enfrentándose con el gobierno ruso. Nuestro programa de hoy, miradas y opiniones del conflicto en Ucrania, tiene como invitados especiales a Ildefonso Finol Ocando, economista, historiador, escritor, politólogo desde Maracaibo, Venezuela. Igualmente tenemos desde Hamburgo, Alemania, a Blanca Mers, quien es diputada del partido de Linken en Hamburgo. En Teherán, Irán, está el director del Instituto de Estudios Islámicos, Salam Sheikh Ali Reza Miraljili. Igualmente desde Cuba tendremos a Raúl Antonio Capote Fernández. Él es un escritor, historiador, investigador y periodista cubano, profesor universitario y, atención a esto, conocido como Agente Pablo, ya que fue agente de la seguridad del Estado. Y lo curioso de Raúl Antonio Capote Fernández es que en el 2003 fue contratado por un agente de la CIA estadounidense y allí en el 2011, tras 8 años de trabajar como doble agente, reveló algunos planes estadounidenses de la CIA en Cuba. Es decir, que Raúl Capote o el agente Pablo conoce lo que es el monstruo de la CIA por dentro. Igualmente, finalizando el programa, tendremos a Margarita Araujo Suárez, diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular en el municipio de La Habana del Este, en La Habana, Cuba. Esos nuestros invitados del día de hoy en este programa. Panorama especial, miradas y opiniones del conflicto en Ucrania. Pero antes de ir con los invitados, hoy viernes 4 de marzo actualizamos cómo está la situación en Ucrania cuando se cumplen 8 días de la incursión de tropas rusas con carácter defensivo para desnazificar algunas zonas y proteger las nacientes repúblicas y los pueblos de Donetsk y Lugansk en Donbass, atacadas y bombardeadas desde hace 8 años por el ejército ucraniano y bandas nazis, que ha dejado más de 14.000 muertos, mientras miles de personas siguen saliendo de las zonas del conflicto. Aquí vemos la estación de trenes de Kiev, en Ucrania. También en este mapa observamos que el ejército ruso prácticamente tiene cercado todo el territorio de las fuerzas nacionalistas ucranianas, cortando toda salida al mar. Hay por lo menos 30 puntos de batallas en diferentes zonas de Ucrania y donde las bajas de los soldados de dicho país sobrepasarían las 10.000. Los rusos están aplicando la técnica contraguerrillera de la brecha abierta. Te entregas, sales o combates. Putin volvió a hablar con el presidente Macron luego que el presidente francés llamara nazi a Putin. Desde el Kremlin le ha ratificado que la misión especial avanza como el plan, a pesar de los corredores humanitarios y las sanciones contra Rusia impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y algunos otros países, pero que se están volviendo un efecto boomerang contra los países y las poblaciones que impulsan dichas sanciones, especialmente por las alzas del petróleo, la energía y miles de productos. Mientras tanto, ayer jueves, en la zona del bosque de Belovecha, en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, tuvo lugar la segunda ronda de conversaciones entre las delegaciones de Ucrania y Rusia, con el fin de buscar un acuerdo que permita por lo menos el cese al fuego y abrir un corredor humanitario de ayuda a la población civil. Las partes acordaron que se reunirán de nuevo por tercera vez a principios de la próxima semana, lo que no ha impedido que las fuerzas rusas entreguen e implementen ayudas humanitarias en la población civil ucraniana. Aquí vemos al ejército ruso distribuyendo ayuda humanitaria a los residentes en las ciudades de Ucrania, en este caso en Melitopol, en la región de Zaporozhye. Aquí hay que indicar también que todos los medios de comunicación rusos están censurados en Europa y la Unión Europea desea que solo veamos los medios occidentales, pero muchos periodistas estamos rompiendo el cerco mediático
para informar a Occidente de lo que ocurre en plena zona de conflicto. Vamos al lugar donde ayer jueves se dio la segunda ronda de conversaciones entre rusos y ucranianos en Brest, en los bosques de Belovecha, en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Allí está nuestro colega periodista Boris Kuznetsov de Russia Today. Cuéntanos, Boris, cómo vio usted este encuentro y resultado del mismo. Bienvenido. Han finalizado las negociaciones y podemos destacar optimismo moderado, porque sí se ha registrado un avance comparando sobre todo con la primera ronda de negociaciones. Han pensado sobre la gente civil, sobre la gente que se vio atrapada en medio de este conflicto en las zonas de guerra en Ucrania. Así las partes han concordado crear los corredores humanitarios y parece que esto va a salvar muchas vidas, porque también han decidido intercambiarse de la información. Si hablamos sobre los ministerios de defensa de Rusia y Ucrania, incluso también posiblemente van a introducir el régimen de cese el fuego para evacuar a los refugiados. Pero hay una cosa bastante importante, es que necesitamos todos entender que de hecho hay muchas personas que no quieren acabar esta guerra, que quieren seguir luchando a pesar de todo. Y hablamos sobre los nacionalistas que utilizan a los civiles como escudos humanos. Es que también sabemos qué atrocidades cometen. Por ejemplo, toman como rehenes a la gente, prácticamente les encarcelan en los edificios, no les dejan salir, amenazando con metralletas, amenazando con matarles, y también colocan a esta pobre gente en medio del edificio, en los pisos de medio, para que los soldados rusos no puedan disparar. Imagínense el nivel de crueldad, pero también de cobardía. Y esto es uno de los asuntos cruciales ahora, cómo vencer a esos nacionalistas. Pero también lo importante de estas negociaciones, podemos destacar que ambas delegaciones han demostrado cierto optimismo. Hemos visto que poco a poco empieza a derretirse este hielo y se ha registrado cierto acercamiento entre las delegaciones. Y también lo más importante es que han concordado algo bastante sólido. Han decidido llegar a algún consenso sobre los acuerdos que han decidido no revelar, pero también desde la comitiva rusa han explicado que para que tengan fuerza estos acuerdos se necesita la ratificación de los parlamentarios, y probablemente van a hacer todo lo posible para que todo esto sea avalado en el próximo futuro. Así que sí, esto es muy serio. Lo que me importa ahora mucho y lo que también me da miedo es que en el despacho oval, allí en Washington, todo esto no va a gustar y intentarán poner trabas como lo han hecho ya, pero vamos a ver cómo va a finalizar todo. Muchas gracias a nuestro colega periodista Boris Kuznetsov. Bueno, y ahora vamos a el otro lado del Atlántico, en Sudamérica. Allí en Maracaibo, en la República Bolivariana de Venezuela, está el economista, historiador, escritor, politólogo Ildefonso Finol Ocando. Ildefonso, bienvenido a Panorama, buenos días, gusto en saludarte. ¿Y qué piensa usted desde esa República Bolivariana de Venezuela? Usted que es historiador y experto en el tema bolivarianista, ¿cuál es esa visión que se tiene del conflicto en Ucrania y qué piensan ustedes desde el otro lado del Atlántico en este conflicto? Bienvenido, Ildefonso. Gusto en saludarte. Muchas gracias, Eliezer. Un saludo desde Maracaibo, República Bolivariana de Venezuela. En perspectiva del pueblo bolivariano, la situación ruso-ucraniana tiene que ver con el afán expansionista del imperio norteamericano con su títere europeo, fundamentalmente a través de la Organización Terrorista del Atlántico Norte, OTAN por sus siglas, que es el parapeto montado por el Pentágono, que al fin y al cabo es el cerebro, y como dice algún teórico, también el músculo de esa asociación terrorista llamada OTAN, y que al fin y al cabo sirve los intereses del complejo militar industrial. Esto en los propósitos esenciales y fundamentales del imperialismo de convertirse en una fuerza violenta para obtener la hegemonía del planeta. Desmoronada como fue la Unión Soviética, Estados Unidos pretendió humillar a Rusia, disminuir incluso sus valores culturales como pueblo
Y esto se refleja grandemente en el celo, el resentimiento que tiene la élite norteamericana por la recuperación de Rusia como una fuerza importante a nivel mundial, como una economía poderosa, como una fuerza también desde el punto de vista militar o estratégico poderosa, que es lo que no le perdonan. Entonces, este afán de expansionismo a través de la OTAN en Europa del Este, sin duda alguna, que tiene el propósito profeso, explicado por los propios tanques pensantes del imperialismo yanqui, de llevar hasta la agonía a Rusia. Lo declaraba recientemente la vocera del imperio inglés, diciendo que justamente iban a sancionar y a presionar a Rusia hasta llevarla a la agonía. Este propósito, por supuesto, allí en Ucrania se convierte en una acechanza inmediata, instantánea para Rusia. Por eso la situación planteada a la sociedad rusa en este momento no le permitía otra cosa que hacer la mejor defensa, que la mejor defensa es ir hacia adelante. En este caso, además, habiendo agotado desde hace casi 8 años el procedimiento diplomático de los acuerdos de Minsk, que fueron incumplidos de manera sistemática por Kiev, en manos hoy en día, por cierto, de un sector muy peligroso, que es el sionismo internacional, que está subrepticiamente presente en la jugada de Ucrania, por cuanto sabemos que tanto el presidente de este país como parte importante de su gabinete ministerial tienen doble nacionalidad también israelita. Y esto no hay que perderlo de vista, porque esto tiene que ver con el juego del caos constructivo, con las teorías de los ideólogos del expansionismo neoliberal imperialista en el siglo XXI. Entonces, lógicamente, el deseo de la militancia bolivariana de nuestra América es la paz. En la doctrina bolivariana hay el concepto del equilibrio universal y el propósito, el desideratum de la paz como el horizonte a alcanzar por los pueblos, porque es la única condición posible para llevar a cabo los sueños humanistas de una mejor sociedad. Pero el equilibrio del universo planteado por Simón Bolívar se refería también a que debían existir contrapesos a las potencias imperialistas. En aquel tiempo él se refería a la Europa y también advirtió sobre el naciente imperialismo norteamericano, al que señalaba de estar predestinado a plagar la América, en este caso a todos los pueblos del mundo, de miseria, en nombre de la manida libertad, de la falacia imperialista de los derechos humanos, con las que ellos han buscado imponer una doctrina, un pensamiento único universal, incluso que tiene rasgos de supremacismo y xenofobia antirrusa, porque la campaña de estigmatización moral contra el pueblo ruso ha sido tremenda, horrible, desde toda la transnacional mediática imperialista, pasando hasta por la industria del entretenimiento. De manera que no le quedaba otra a la sociedad rusa que defenderse de esta agresión, que a todas luces iba por ellos, por destruirlos como nación, y ejercer el derecho a la seguridad, el derecho a la estabilidad política, porque Rusia tiene derecho a vivir en paz sin la acechanza de la organización terrorista del Atlántico Norte, OTAN, para llevar a cabo su economía, su cultura, su bienestar como nación soberana y como un polo importante del equilibrio del universo frente a la pretensión hegemonista de los Estados Unidos, Inglaterra y su socia títere, la Unión Europea. Mi mensaje como bolivariano al pueblo ruso es sostener sobre todo la estima por su cultura, por su historia, por la unidad de esa nación, que lo es desde el punto de vista antropológico, cultural, histórico, incluidas las personas rusoparlantes de las regiones agredidas por Kiev, que prácticamente se les prohibió usar su idioma, se les prohibió expresar su identidad, y esto constituye una acción de tipo nazi-fascista. Recordemos lo que hizo Franco con los pueblos de Euskal Herria y de Cataluña y otros dominios colonialistas que pretendieron eliminar las expresiones culturales de los pueblos. Por eso creo que Rusia tiene derecho a la seguridad, a la estabilidad política y a que cese el acecho de la organización terrorista del Atlántico Norte, OTAN, contra su derecho a un futuro, a un desarrollo, a una economía, a un bienestar. Creo que el mensaje es de solidaridad y desde el punto de vista bolivariano de fortalecer
esos lazos de amistad que deben existir entre nuestros pueblos. Bueno, y siguiendo este recorrido que estamos realizando a través del programa Panorama de hoy con el conflicto de Estados Unidos, OTAN, la Unión Europea, Ucrania contra Rusia, queremos tener el concepto de una figura alemana, diputada del partido de Linken. Ella es Blanca Mehrs. Ella está en Hamburgo, Alemania. Blanca, placer en saludarte desde Ginebra, Suiza. ¿Y qué piensa usted de toda esta situación que se está viviendo y cómo va a afectar al pueblo alemán esas sanciones que se están generando hacia Rusia, en el caso concreto del gasoducto? ¿Y cómo es eso de que Alemania en un momento determinado Merkel se va y las tensiones aumentan? Es que de pronto hubiese sido mejor que Merkel hubiese manejado esta situación con otra cabeza más fría y las sanciones. ¿Qué piensa usted, Blanca? Bienvenida, gusto en saludarte. Hola Elisier, buenos días. Saludos desde Hamburgo, Alemania. Como tú sabes, hace 50 años, cuando era niña, que llegué aquí a Alemania y mi español no es tan claro. Bueno, Alemania como país con fuerte liderazgo en la Unión Europea, al igual que Francia, que es potencia nuclear, no pueden seguir dejándose arrastrar por Estados Unidos y Reino Unido, las otras dos potencias nucleares de la OTAN, hacia la solución militar en este gravísimo conflicto con Rusia. De hecho, ya lo hicieron y todos hemos visto cómo en su momento no forzaron a Biden a aceptar la salida diplomática, que era muy sencilla, simplemente firmar un documento donde se dijera que Ucrania no será miembro de la OTAN. Eso es todo lo que Putin exigía al explicar que el principio de seguridad no se puede dividir. Es decir, la seguridad para un país no puede significar la inseguridad para otro. Y si Ucrania se une a la OTAN, montarán bases con misiles apuntando directamente a Moscú. Ante esta exigencia, Biden y sus aliados insistieron con la matriz mediática que haría aparecer ante el mundo a Rusia como invasor de Ucrania, mientras permitieron y apoyaron los ataques ucranianos a Donbass durante 8 años y en la última semana desataron el ataque con bombas hasta que obligaron al gobierno ruso a intervenir en defensa de los pueblos de esa región, después de declarar como repúblicas independientes a Donetsk y Lugansk. Es decir, como ciudadana alemana, yo pienso que el gobierno alemán ha sido cómplice activo para desatar esta guerra, actuando de manera irracional porque, entre otras cosas, las pérdidas económicas las sufrirán los países europeos. La aprobación y puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2, que está en manos del gobierno alemán, se ha paralizado. El costo del gas se elevará muchísimo al tener que importarlo desde USA, que sería el gran beneficiario que nos exportaría su gas producido mediante el sistema fracking. Esto, en tiempos del cambio climático, es un crimen, no solo para la naturaleza, sino para todos los seres vivos. Y no solo por este aspecto del gas, me parece a mí que en general lo que pretende el imperio yanqui es aislar a Rusia de Europa y apropiarse del mercado energético y de productos tan importantes como el trigo, por ejemplo, sin importarle los sobrecostos que afectarán a este continente. Todo para reactivar su economía, que tiene la deuda externa más alta del mundo y los graves problemas de inflación y pérdida de calidad en el empleo que ya está sufriendo el pueblo norteamericano. También así incrementaría los ingresos a la industria militar. Aún estamos en una difícil situación por el COVID-19, que ha agudizado la crisis social. Los jubilados tienen que hacer trabajos extras para compensar sus bajas pensiones. Otras personas buscan en los depósitos de basura botellas de plástico y vidrio para conseguir algunas monedas.
Asimismo, han aumentado las tarifas de la calefacción, la electricidad y el precio de los alimentos. Debido a esto, muchos alemanes ni siquiera pueden encender la calefacción. También el sistema de copago sanitario de las facturas de las recetas médicas ha subido. En este último invierno, dolorosamente, la ciudad de Hamburgo ha visto morir 40 personas, habitantes de sus calles, víctimas del frío y el hambre. Parece imposible que esto ocurra en una de las ciudades de Alemania y quizás de Europa con mayor número de millonarios. Como si fuera poco, en este momento el gobierno alemán decide cumplir las exigencias de la OTAN, creando el día de hoy un fondo de 100 millones de euros para gastos militares, extra a la subida del 2% en el presupuesto militar. Esto en cuanto a la intervención militar y sus desastrosas consecuencias económicas. Ahora mi mensaje para el pueblo ruso. Les pido que sigan siendo valientes. La solidaridad que ustedes le brindaron a vuestros compatriotas de la República de Donetsk y Lugansk es justa y admirable. Estamos de corazón a vuestro lado. Gracias. Bueno, y continuando aquí en el programa Panorama, en este día seguimos con la actualidad del tema de Rusia, Unión Europea, OTAN, el conflicto en Ucrania. Sheikh Ali Reza Mirjalili, desde Teherán, usted es el director del Instituto de Estudios Islámicos Salán. ¿Cómo ve usted la situación desde Irán en este conflicto donde se está acrecentando las tensiones en el mundo entero y donde la paz mundial está en peligro? Buenos días, bienvenido, Sheikh. Hola Eliezer, saludos desde la República Islámica de Irán. Soy Sheikh Ali. Una posición que tiene la República Islámica de Irán respecto a lo que está ocurriendo en Ucrania y Rusia es buscar la manera de paz y saber quiénes están detrás de este conflicto. No solo ver lo que está aparente, sino que lo que está la raíz de este conflicto. Yo quiero enfocar solo en un asunto interesante y que la historia nos enseña, es quienes han confiado al Occidente en esos últimos años ya fracasaron. Los ejemplos de Saddam, que era aliado, o los ejemplos de Bin Laden, que era amigo de Estados Unidos, el ejemplo de Gaddafi, el ejemplo de Ashraf Ghani en Afganistán y últimamente en Ucrania lo que está ocurriendo. Ucrania dejó muchos desarrollos para poder colaborar con OTAN, pero últimamente OTAN lo abandonó. Entonces, este término de autosuficiencia, autoayuda, es lo que los países no aliados tienen que saber, que tienen que buscar un apoyo verdadero. Los amigos de Ucrania ahora, ¿dónde están? ¿Por qué no apoyan? Porque ellos son parte del conflicto de Ucrania. Y lo que nosotros podemos aprender es estar juntos y confiar a Dios, confiar al pueblo, confiar a los poderes propios de nosotros, porque en estos últimos años y en estos conflictos mundiales y entre los países uno puede buscar una confianza verdadera que es el pueblo. Otro asunto es que la República Islámica de Irán, como víctima de la guerra, no está de acuerdo con ninguna guerra, porque en la guerra sufren muchos los ciudadanos, sufren los recursos reales y recursos naturales también de un país. Por eso estamos negando la guerra, pero la mejor forma de buscar la paz es que todos lados de este conflicto se sientan a dialogar y encontrar una forma de solucionar, pero en base de valores propios de ellos. Es decir, no hay que permitir que los enemigos y los otros países que tienen otros intereses vienen a buscar sus intereses.
Espero que los ambos lados de este conflicto o todos lados de este conflicto lleguen a un acuerdo para que el pueblo de Ucrania, el pueblo de Rusia y el pueblo del mundo, que somos una familia, no sufre más. Muchísimas gracias. Sheikh, en estos momentos la Unión Europea, los Estados Unidos han generado toda una serie de medidas de sanciones contra Rusia, contra su pueblo, contra su gobierno. En el caso de Irán, también ha sido sancionado desde hace años. ¿Ustedes cómo han sorteado esta situación? ¿Y usted qué piensa de todas esas sanciones? ¿Es que eso va a ser benéfico en un momento determinado hasta para la propia Rusia? Mucha gente pregunta con esas sanciones del Occidente y Estados Unidos contra Rusia, ¿qué pasará? Yo voy a decir la visión de Irán. Durante estos 40 años, Irán tuvo muchas sanciones y según de lo que dice Estados Unidos, esas sanciones de Irán eran las sanciones más poderosas y más abarcativas, pero veamos que gracias a esas sanciones Irán ha desarrollado, Irán ha encontrado el camino de salir hacia adelante. Por eso yo creo que este plan de sanciones ahora en el mundo no va a funcionar, sino que ellos son que ahora necesitan a muchos países para recibir los recursos de ellos. Por ejemplo, Rusia tiene muchos recursos naturales de gas, está produciendo y también exportando hacia Europa. Bueno, nosotros no podemos olvidar que la guerra no es buena para nadie, menos los fabricantes de armas, que ellos quieren vender sus armas, pero los pueblos sí van a sufrir. Por eso no estamos de acuerdo de la guerra, pero de las sanciones, a pesar que el enemigo piensa que es un obstáculo para Rusia, pero puede ser una ventaja que Rusia puede desarrollar en este camino. Por eso vuelvo a repetir que la guerra que está ocurriendo, nosotros no apoyamos a ninguna guerra, pero olvidar de que quién es el culpable principal de esta guerra tampoco es correcto. Entonces hay que buscar quiénes están jugando detrás de las cortinas para aumentar la guerra en el mundo y poder aprovechar de vender sus armas. Lo que dice la OTAN, vendiendo $700 millones de armas a Ucrania, pero dicen y no cumplen, o cumplen pero están vendiendo por sus bienes, por sus intereses. Lo que pasó en Afganistán, vendieron tantas armas al ejército de Afganistán, pero el resultado es que ahora Talibán lo maneja, lo tiene. Entonces, ese doble estándar es algo que el mundo entero tiene que pensarlo. Muchísimas gracias. Y en el Caribe, en Latinoamérica, una isla, Cuba. En La Habana está Raúl Antonio Capote Fernández. Es un escritor, historiador, investigador y periodista cubano. Él es profesor de la Universidad Pedagógica Enrique José Barona, también miembro de la Unión de Historiadores de Cuba. Raúl Antonio es más conocido como el agente Pablo, ya que fue agente de la seguridad del Estado cubano. Y lo curioso de Raúl es que desde el 2003 fue contratado por un agente de la CIA estadounidense. Y en el 2011, tras 8 años de trabajar como doble agente, reveló algunos planes estadounidenses de la CIA en Cuba. Raúl Antonio Capote Fernández, gusto en saludarte. ¿Y qué piensa usted de esta situación desde Cuba? Usted que conoce las entrañas del dragón. Bienvenido. Saludos, queridos amigos. El jueves pasado, tropas rusas acudieron al auxilio de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Durante 8 años, estos territorios han sido víctimas del ataque despiadado de fuerzas neonazis
de fuerzas fascistas que han cometido cualquier cantidad de crímenes en esos territorios. Recordar que esta gente son los mismos que en el año 2014 quemaron vivos a un grupo son 46 personas en la casa de los sindicatos en Odessa por el delito de ser comunistas. Estamos hablando de un régimen que ha bombardeado las zonas de Donetsk y Lugansk con fósforo blanco, que han quemado vivos personas, que han asesinado, que han violado, que han cometido todo tipo de crímenes y han dejado además a Rusia sin posibilidad de actuar de otra manera. Rusia ha actuado evitando una guerra, porque las consecuencias que pudo haber traído para el mundo el hecho de que Ucrania, este régimen ucraniano, entrara a la OTAN son incalculables por el efecto revanchista que esto tendría, porque está en los planes de estas fuerzas ultranacionalistas y fascistas recuperar Crimea a sangre y fuego, y sencillamente lo que querían era involucrar a la OTAN en este acto. Las consecuencias, como les decía, pueden ser imposibles de calcular. Nosotros los cubanos no tenemos absolutamente nada contra el pueblo ucraniano, nos une una gran amistad con el pueblo de Ucrania. Hemos tenido magníficas relaciones con el pueblo ucraniano, aquí se curaron, fueron asistidos los niños de Chernobyl cuando el accidente nuclear, y hemos mantenido con ese pueblo las más estrechas relaciones. Pero el régimen que ahí gobierna, impuesto por la OTAN y por el gobierno de Estados Unidos, es un régimen genocida, un régimen tiránico, un régimen que ha cometido los mayores desmanes. Rusia está actuando con toda la profesionalidad de su ejército, liberando al pueblo de Ucrania de este régimen que lo oprime. Y como bien ha prometido el presidente de Rusia, van a ser juzgados los criminales de guerra, van a ser llevados a rendir cuentas ante la justicia. Y volviendo a Cuba, en La Habana está la diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio de Habana del Este, en La Habana, Cuba, Margarita Araujo Suárez. Rápidamente nos quiere dar sus impresiones sobre esta situación del conflicto en el cual está involucrado el gobierno de Rusia y que está confrontando contra la OTAN, contra Ucrania, contra la Unión Europea. Margarita, gusto en saludarte, bienvenida. Saludos, Eliezer. Desde Cuba, la diputada Margarita Araujo Suárez, llevando un saludo especial al presidente Putin por todo lo maravilloso y grande que ha hecho por nuestro país. Sé que en estos momentos está llevando a cabo una tarea bastante difícil con todo lo que está pasando con Ucrania, pero sé que también que lo va a vencer y que todos los problemas que existen va a lograr la unidad del pueblo, porque es lo fundamental, porque la paz y la unidad tienen que ir unidas para que todo el mundo sea feliz. Gracias, presidente. Sabemos llevar adelante esta tarea tan grande que es la de mantenernos firmes ante toda situación del imperialismo yanqui. Agradecemos a todos nuestros invitados en el día de hoy que han dado sus opiniones desde diversas partes del mundo, desde Irán, desde Venezuela, desde Cuba, desde Alemania, en donde se han expresado y dado sus conceptos sobre lo que está ocurriendo en Ucrania y en territorio del este de Europa. Yo soy Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día y muchas gracias.